desde este lugar que me encanta les voy a contar hoy cómo vender tus primeras terapias. Y lo voy a hacer a través de mi historia, les voy a contar cómo comencé, cuál ha sido mi proceso y pues ahorita en qué estoy, qué hago y cómo he llegado a hacer lo que soy, basándome en lo que ha sido pues todo este trasegar y todo este caminar en esta profesión y lo que definitivamente he tenido que transformar en mí para poder llegar a esto. Entonces, para quienes no me conocen o no me recuerdan, mi nombre es María Virginia Pereira, soy psicóloga, adicionalmente soy terapeuta holística, biodescodificadora cuántica transpersonal, soy maestra de códigos sagrados, adicionalmente diseño humano y me encanta todo lo que tiene que ver con el tarot y con todo ese misticismo de la parte evolutiva que nos entrega pues esta herramienta. Quiero contarles que yo hace más o menos 3 años llegué a este mercado holístico y llego porque tuve un llamado de vida, como le digo yo, y es que a raíz de un divorcio, ¿sí?, entré a las profundidades, digamos, llegué al fondo del pozo, ¿sí?, y allí me costó muchísimo salir, ¿sí?, estuve en una depresión muy fuerte, perdí el sentido de vida, no quería vivir. Entonces, digamos que ahí yo empecé a conectarme con mi espiritualidad y a recordar que en el pasado yo había tenido algunos episodios donde podía ver más allá, donde tenía algunos, digamos, premoniciones, ¿sí? Y empecé a recordar que debía conectarme con esa parte espiritual. Pero adicionalmente empecé a seguir a algunas personas que para mí son referentes desde el punto de vista del tarot terapéutico y evolutivo, como son Altair Ra y Nari Astral, que trabajan pues desde esa perspectiva, y al escucharlas y empezar a identificar algunas cosas en mí y sobre todo a comprender que había esperanza y que podía resurgir, entonces empiezo a levantarme poco a poco y un día cualquiera viendo algún video me encuentro con una mentora de una academia reconocida y lo que ella decía me empezó a conectar, ¿sí? Y desde ahí yo me identifiqué con ella y decidí certificarme como terapeuta holística. Me certifico y una vez me certifiqué pasaron unos 6 meses. En esos 6 meses yo empecé con muchas dudas a emprender en este negocio, trabajaba paralelamente en mi trabajo de base en la parte empresarial. Y lo primero que hice fue crear mi logo, lo hice yo sola a través de una herramienta de inteligencia artificial básica que había en ese momento, donde tú pones las características, los colores, bueno, y te arroja pues el logo. Empecé a crear mis servicios, que después comprendí que no eran servicios sino técnicas. Yo le disparaba lo que fuera, es decir, hacía todo, pues todo lo que había aprendido en la certificación lo había puesto al servicio de las personas que quisieran estar dentro de la consulta. Y empecé a hacer publicaciones recurrentes. Esto es un tema de constancia, ¿sí? Y particularmente en esas publicaciones que yo empecé a hacer, que las veía en mi mercado natural, los tíos, las tías, las amigas, los conocidos, ¿sí? Me empezaron a llamar también personas de fuera, pues que no era de ese mercado natural, y muchos me preguntaban que si yo les daba clase, que si les enseñaba. Entonces me di cuenta que de alguna manera tenía esa capacidad, que lo hacía en el mundo empresarial y lo sigo haciendo como maestra universitaria, pero desde estos temas era tanto como el ímpetu y la posibilidad que pues ahí empecé a descubrir también otra faceta de poder enseñar estos temas holísticos. Pero yo empecé en el mundo de las terapias, ¿sí? Entonces empecé cobrando más o menos $35-40 por sesión. Las personas que me iban llegando iba verificando si las podía atender o no las podía atender. En principio muchas creencias de desvalorización y de merecimiento, me costaba mucho cobrar, incluso las personas que me llamaban, a mí me tardaba un poco contactarlas porque no sabía cómo decir cuánto cobraba. Entonces eso me obligó a trabajar en mí, sobre todo una herida profunda que tengo desde la niñez, que es el tema de la desvalorización. Y yo creo que eso fue lo que empezó a marcar un antes y un después, porque cuando yo empiezo a reconocer mi valor y le empiezo a dar valor desde lo tangible, automáticamente los otros ven ese valor.
Entonces empezaron a crecer mis números en consultas, y la persona, pues la mentora de esta academia, me propone, pues a través de un proceso de selección abierto, pero pasé el proceso de selección, me propone ser maestra en la academia. Entonces allí estuve más o menos unos 5 meses y obviamente pues perfeccioné la técnica, aprendí mucho más, tenía que estudiar más. Pasaron más o menos unas 400, 500, 600 chicas a las cuales entrené de una u otra manera, pues de diferentes herramientas, y ahí también pues empecé como a perfeccionar mi nicho, y donde me empecé a dar cuenta que realmente no quería personas del común, sino que quería migrar al tema de terapias específicamente para terapeutas holísticas, y también pues empezar en la docencia en pues, o como maestra en este nicho de mercado. Entonces así decido salir de la academia y montar un programa que se llama Alquimia Cuántica, donde lo que hacemos es acelerar negocios digitales que sean holísticos, porque desafortunadamente las certificaciones nos enseñan muchísimo de la técnica y de la herramienta, incluso de la práctica, pero no en cómo ser terapeuta, cómo sostener un proceso terapéutico y cómo vender y lograr esa venta sostenible en el tiempo. Entonces, digamos que ha sido toda una trazabilidad de un proceso que seguramente muchas de ustedes lo están atravesando o ya lo atravesaron, pero quiero decirles que para poder tener las primeras sesiones, que seguramente no es como yo lo hice, porque ahora hay una manera, digamos, en la cual puedo decirles que es más certera hacerlo, es tener un nicho de mercado supremamente definido, a quién, para qué, cómo, identificar el problema o la necesidad que tiene ese nicho de mercado, a través de esas técnicas o herramientas crear un servicio que solucione ese problema, ese malestar, ese síntoma, y empezar a comunicar esa transformación en diferentes redes o en diferentes escenarios. Pero tiene que ser una oferta clara, un mensaje preciso, conciso, porque el cerebro, desde la neurociencia, no integra lo que es incierto. Para él necesita haber una certeza. Entonces, quiero contarles que hay una manera fácil o digamos intuitiva de hacerlo, ¿sí? Que es como lo hice yo en su momento cuando empecé. Y hay otra manera que es a través de todo lo que tiene que ver con buscar un acompañamiento, ¿sí? Tener asesoría y sobre todo ser muy consciente de esa higiene emocional, energética, espiritual que nosotros necesitamos para poder darnos y sostener los procesos de otros. Cuando nosotros hablamos de que sanamos a través de otros, eso es cierto, pero es un arma de doble filo, porque yo solo puedo sanar a través de otros en la medida en la que yo no me conecto con esa herida, pero sí puedo identificar que hay algo de la historia y de la herida de esa persona que me está conectando con algo que yo debo resignificar, profundizar aún más o transitar. Y todo eso no nos lo enseñan en las certificaciones técnicas. Entonces yo creo que cuando yo salí al mercado, yo decía, ¿y qué sigue? O sea, ¿dónde quién voy? ¿Cómo busco consultantes? ¿Cierto? ¿Cómo comunico pues como aprendí técnicas, entonces lo que yo comunicaba eran las técnicas, ¿sí? Entonces eso se empieza a convertir como en un desgaste, porque los que te empiezan a ver son los curiosos, no los que en realidad tienen una intención de compra o que están dispuestos a invertir. Entonces es muy importante que ustedes sean conscientes y que empiecen a identificar cuáles son esos servicios, hasta dónde quieren llevar su servicio, su mensaje, pero sobre todo siendo muy consciente de esa transformación o de eso que ustedes pueden solucionar en la vida de las personas.